La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y alumbra nuestro camino. Hoy, la Iglesia Presbiteriana y Reformada de Cartago, ubicada en Cartago, Costa Rica, les presenta un sermón sobre Lucas 6, del 46 al 49, titulado Un cristiano verdadero. Esperamos que este mensaje le fortalezca su fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, busquemos Lucas capítulo 6 y vamos a leer de versículo 46 al versículo 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Lucas 6, versículo 46 al 49. Una parábola bastante conocida. ¿La tenemos? Dice así. Niños, pongan atención. Es una parábola bastante conocida. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el que nos traes aquí a través de tu Espíritu Santo, Padre, para escuchar tu palabra. Pedimos, oh Padre, de que tú abras los corazones de todos los que estamos aquí, oh Dios, para poder escuchar tu palabra, aprender, oh Dios, aprender, Padre, de que realmente debemos nutrir nuestra vida cristiana en el verdadero fundamento que es en Cristo Jesús. Bendícenos y guíanos, oh Padre, en todo. Bendíceme a mí, Padre, guíanos en la predicación de tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, decía que era un pasaje conocido, y para los niños, ¿se acuerdan del canto que es? ¿Verdad? El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca firme la dejó. ¿Se acuerdan, adultos? ¿Se acuerdan del canto? Sí. Bueno, es un canto bastante conocido. El hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, y el hombre necio que edifica su casa sobre la arena, dice el canto. Aquí es la tierra. Hermanos, vamos a ver esta parábola, y es una parábola de la vida cristiana. Y quisiera, hermanos, que pongan atención a lo que la palabra de Dios nos va a decir a través de esta parábola. Es una gran parábola en el sentido, viendo un poquito del contexto, hermanos. Los judíos en ese tiempo eran judíos que les gustaba mucho de la apariencia. ¿Se acuerdan, hermanos? Ellos veían mucho, le ponían mucha importancia a la apariencia de santidad. Pero no realmente Cristo da esta parábola para nosotros ver cuál es el verdadero fundamento. Y que nuestra vida cristiana no se fundamente en apariencias. Cristo dice palabras muy fuertes a los fariseos que trataban de ver la vida cristiana como una apariencia. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y Cristo enseñó mucho de la verdadera humildad, pero que no sea de apariencia. Ahí estaba el fariseo, orando a Dios, diciendo no como este. Jesús llega y dice cuál es la verdadera humildad. No la que es de una apariencia, pero sí la que está postrado delante de Dios, golpeándose el pecho. Esa es la verdadera humildad. Cristo mostró lo que era la verdadera gratitud. Ahí estaba el fariseo trayendo a Cristo a su mesa, invitándolo, nunca siendo agradecido. Pero ¿dónde estaba la gratitud?
en la mujer pecadora, arrodillada a los pies de Cristo y llorando a los pies de Cristo. No una gratitud de apariencia, sino una gratitud que se ve. Hermanos, vamos a ver que la vida cristiana está apoyada en la apariencia, en la obediencia, en vez de la apariencia. Muchos hermanos, muchos en la vida cristiana están incluso diciendo que sí a lo que dice el pastor. Muchos asisten a la iglesia, muchos cantan. Cuando uno está predicando aquí, hermanos, uno los está viendo y muchos están diciendo, sí, el pastor está diciendo lo correcto. Pero mucho de eso, hermanos, mucho parece ser apariencia. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente queda diciendo, sí, pastor, sí, tiene toda la razón, sino que va y lo pone en práctica. Escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. En esta parábola, hermanos, vamos a ver una diferencia de dos constructores. Esos dos constructores, es claro que unos son cristianos. Y cómo desarrollamos nuestra vida cristiana. Quiero que veamos dos diferencias de uno de los constructores. El primero, y la primera diferencia, es de que uno es un hipócrita. Versículo 46 dice, hermanos, y quiero que presten atención. La primera característica de uno de los constructores es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué vienes aquí y adorás delante de Dios, pero no haces lo que yo digo? ¿Por qué muestras una apariencia y no haces lo que yo digo? Un constructor hipócrita. Nosotros muchas veces, hermanos, podemos llegar y aparentar, pero hay algunas cosas son serias. Sí, nosotros podemos ver, a veces un niño se puede transformar de un doctor, ¿verdad? Ahí llega, se viste, se pone todo y ahí está con su hermano cerruchándole el estómago, operándolo. Y él puede jugar y nosotros nos reímos de eso. Pero dígame, ¿quién de ustedes, hermanos, confiaría la vida de un familiar de ustedes a mí si viene con un problema? Nadie, ¿verdad? Yo no puedo llegar donde ustedes y decirle, no, pásenmelo, démelo, yo soy doctor. Cuando son cosas serias, no moleste, no juegue con eso. ¿Cómo va a jugar usted con eso? ¿Cómo va a decirme a mí que usted es doctor si yo sé que usted no es doctor? Con eso no juegue. No juegue con apariencias. ¿Cierto, hermanos? Si usted llega y me dice, mira, Lester, estoy queriendo levantar una casa y quiero empezar a construirla. Hermano, yo soy ingeniero. ¿Cómo? Pues si yo sé que usted no es ingeniero. Yo soy ingeniero, hermano, déjeme, yo le levanto esa casa. No, Lester, no, con eso no juegue. ¿Cierto, hermanos? Con eso no juegue. Con eso no juegue. Estamos hablando de que usted va a construir un edificio y ahí va a vivir gente. Y si ocurre algo y se empieza a caer, en serio, hermano, no se meta. Estamos hablando de cosas serias. Esas son cosas serias. Estas son cosas serias. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Esas son cosas serias. Para las cosas serias nosotros nos comportamos serios, ¿verdad, hermanos? Nadie de nosotros va a aparentar a ser un doctor cuando no lo es. Nadie va a aparentar ser un ingeniero cuando no lo es. Y nadie debería aparentar ser un cristiano cuando no lo es. Estamos hablando de cosas serias. Y Cristo, a través de su palabra, nos está viendo realmente dónde debe estar nuestro cristianismo y debe estar en nuestro corazón. El hipócrita dice, Señor, Señor. Le reconoce a Dios de su señorío, Señor, Señor. Pero nosotros tenemos que saber a quién servimos, a cuál Señor servimos. ¿A este mundo, a Satanás o a Cristo?
El hipócrita, hermanos, se pone a trabajar y a levantar a través de la apariencia. Y por eso yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está su fundamento? ¿Cómo está su fundamento? A veces el hipócrita sabe que las cosas no van bien, sabe que no está edificando bien, pero continúa y sigue construyendo sobre una apariencia. Una apariencia, no hay amor realmente. Poca fuerza, poco compromiso a lo que está construyendo. La primera diferencia, hermanos, es de un constructor hipócrita. La segunda es que este constructor no es solo hipócrita, sino que también Dios nos muestra otra faceta de este constructor, y es que también es necio. En Mateo 7, 24, 27 dice, como dice el canto, el hombre sabio construye su casa, pero el hombre necio no solamente es hipócrita, sino que también se convierte en necio. Aquella persona que sabe que el fundamento no es firme y dice, aquí voy a construir, aquí lo voy a hacer a mi manera, voy a tener mi religión a mi manera. Necio. Dígame, hermanos, si ustedes permiten de que yo haga su casa, ¿cuántos irían a descansar tranquilos en la casa que yo construya? Yo no sé mucho de construcción, pero si yo vengo y veo que están preparando el terreno, yo lo único que sé es que necesitamos unas bases, ¿cierto? Y columnas. Y yo creo que eso es lo principal. Pero a veces llegamos y estamos viendo a la persona, el constructor que está ahí, y simplemente limpió el terreno y ya está empezando a montar paredes. Y uno dice, pero hombre, aquí faltan vigas, aquí faltan bases. ¿Usted qué me va a decir? ¿Quién es el constructor? ¿Soy yo? No, yo simplemente estoy diciéndole, es necesario las bases. A veces nos comportamos, hermanos, necios, y nuestra necedad no nos deja escuchar cuando otra persona nos dice cómo estamos construyendo. Les digo, hermanos, ¿cómo estamos construyendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo la estamos construyendo, hermanos? ¿En una forma de hipócritas, como una apariencia? ¿O estamos construyendo nuestra vida cristiana en base a una necedad? Haciendo las cosas a nuestra manera. Yo vengo, adoro a Dios a mi manera. Yo vengo, canto a Dios a mi manera. O vengo, canto, o oro a Dios, ofrendo a Dios, adoro a Dios, busco a Dios, pero simplemente a los ojos de los demás y no a los ojos de Dios. El fundamento, hermanos, tiene que estar en Cristo Jesús. Decía un comentarista, John James Montgomery Boyce, y esto es muy interesante. La palabra y las palabras que Cristo dice aquí no son dirigidas hacia la gente que no cree en Dios. Son palabras dirigidas a gente que escucha la palabra de Dios y gente que profesa y cree en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Usted me podrá decir, no, pero yo conozco la palabra, así muy linda la palabra, la conozco, la he escuchado. Amén. Estas palabras, hermanos, son para nosotros, son para cada uno de los que estamos aquí. Para que usted escuche la palabra de Dios. Para que escuche que podemos construir nuestra vida cristiana siendo hipócrita o con una apariencia. O poniendo el fundamento donde debe ser. En Cristo Jesús. Tomemos un ejemplo. Digamos que está el médico y hay dos pacientes. Y ahí está el doctor diciéndoles
vea, esta es la enfermedad, ustedes tienen que empezar a tomar esto, tienen que hacer esto, tienen que comer lo siguiente, y ahí usted ve a los dos pacientes, sí, ¿qué más? Muy bien, ¿cada cuánto? Ahí están, y los dos están concentrados tomando notas. Pero hay una gran diferencia a aquel paciente que sale y hace lo que dice el doctor, y otra gran diferencia a aquel que sale y dice, bueno, ya escuché todo lo que dijo el doctor y sigo con mi vida, y no hace nada. Escuchamos y no ponemos en práctica. Así que, hermanos, lo primero que podemos ver es esta característica del constructor, y es: uno es hipócrita y necio en nuestra manera de construir nuestra vida cristiana, o lo hacemos para la gloria y la honra a Dios. Lo segundo, hermanos, vamos a ver un poquito más la imagen. Recuerde que están las casas, ahí está el fundamento, ¿verdad? En la historia, en la parábola, se ve de que los dos constructores vienen construyendo. Usted ve los dos constructores, usted no ve ninguna diferencia en los constructores, ¿cierto? Usted ve a los dos constructores y la única diferencia está en lo que realmente hay en su corazón. Aquí vemos también las dos casas. Las dos casas se ven idénticas. Usted las ve iguales. Usted puede ver a dos cristianos que han desarrollado su vida cristiana, aman al Señor, van a la iglesia, tienen una vida santa, igual, muestran una santidad. Pero ¿dónde está la diferencia, hermanos? Usted puede ver las dos casas de los dos constructores y usted dice, yo las veo iguales. ¿A dónde está la diferencia? Está en el fundamento, ¿cierto? Porque uno lo fundamentó en la arena, en la tierra. El otro lo fundamentó en la roca. Justo nosotros podemos ver a dos cristianos iguales. Podemos ver que uno ora, que otro que lee. Y vemos esas cosas en nuestras vidas. Pero la diferencia está en cómo estás poniendo tu fundamento en Cristo Jesús. Yo puedo llegar y orar. Yo puedo llegar y leer la palabra de Dios. Pero para que me vea el hermano que está a la par. Nosotros podemos llegar a la cena del Señor. Y usted llega y dice, qué feo sería que no me vieran tomar la Santa Cena del Señor si tengo 20 años de ser cristiano. Qué feo sería. Yo lo voy a ir a tomar. Solo apariencia. La raíz, ¿dónde está, hermanos? La diferencia, ¿dónde está? Y cuando nosotros adoremos a Dios, pero lo que estamos construyendo está en la roca de Cristo Jesús. Las casas son idénticas, no hay diferencia. La diferencia está en el fundamento. Esa es la diferencia. Decía el pastor David Barceló, hablando también un poco de esta misma parábola, y pone un ejemplo muy interesante que voy a tomar igual como él lo mencionó. Y es una historia recordando a los 3 cerditos y el lobo. ¿Quiénes se acuerdan del cuento de los 3 cerditos y el lobo? ¿Sí se acuerdan, verdad? Tenemos la figura de los 3 cerditos. El cerdito, el más pequeño, ¿qué es lo que hace? Llega, construye su casa rapidísimo, ¿verdad? Todos saben lo que se cuentan los cerditos y el lobo, ¿verdad? Construye su casa rápido, le pone paja. ¿Para qué? Ya voy a ir a jugar, dice el cerdito. Ya construí. Tenían que construir los 3 cerditos una casa, porque si no, el lobo llegaba y se los comía, ¿cierto? Llega el primer cerdito, construye la casa de paja y se va a jugar. El segundo, que era un poquito mayor, ¿qué es lo que decide hacer? Lo que decide hacer es, bueno, busca madera, busca materiales un poquito mejor, la construye rápido también y vamos a ir a jugar. El tercer cerdito, ¿qué es lo que decide? No, aquí la vamos a hacer de ladrillo, aquí más esfuerzo, me dedicará tiempo, no jugaré, pero yo tendré mi casa y yo sé que el lobo vendrá y no me va a cubrir. Decía el pastor David Barceló, hermanos, nosotros no creemos en el Evangelio según los 3 cerditos. Ese no es el Evangelio. Ahí nosotros vemos que se construyeron 3 casas y las 3 casas tenían
materiales diferentes. Usted podía ver la diferencia. Uno de paja, uno de madera, el otro era de ladrillo. Había construcciones diferentes. En la parábola que dice Cristo, las dos casas se ven iguales. Porque no se trata del esfuerzo que hagamos. No se trata de que yo tengo que leer más, de que tengo que estar viniendo todos los domingos, de que tengo que poner y hacer. Son cosas buenas, claro que sí, son necesarias, pero ¿qué importa si no tiene fundamento en Cristo? Es solamente apariencia. Es solamente una santidad que no tiene el verdadero fundamento. Eso no marca la diferencia. Son cosas buenas, claro que debemos hacerlas, porque la imagen dice que debemos construir, y debemos construir, debemos agarrar nuestra vida cristiana y irla edificando. ¿Con qué? Con oración, con venir a la iglesia, con ofrendar, con diezmar, con adorar a Dios en nuestro paso y camino de fe, agradeciendo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero si todo eso que nosotros hacemos, hermanos, tiene otro fundamento, sea el mundo, sea usted mismo, de nada sirve. De nada sirve. Un cristianismo plástico, un cristianismo sin compromiso. Una característica que podemos ver también de la parábola es que va a llegar el día de la prueba. Y va a llegar un día de la prueba. Y la calidad de lo que hemos construido se va a poner a prueba. Decía el mismo pastor David Barceló, decía, usted puede tener dos estudiantes, ahí está el profesor, y los dos estudiantes están, usted los ve, que llegan con su cuaderno, llegan con sus libros, llegan con su bulto, y usted los ve ahí que están pero bien concentrados, poniéndole atención a lo que está diciendo el profesor. Y usted dice, y el profesor dice, ah, qué buenos alumnos tengo dos alumnos buenos. Vienen con todo, con los útiles, con todo, y vienen a clases puntualmente. Pero va a llegar el momento de la prueba, vamos a ver quién es el verdadero estudiante, ¿cierto? Uno pudo haber llegado, uno pudo haber traído todos sus libros, uno pudo haber cargado todos sus libros, pero llegar a casa y ninguno leyó. Aparentó de que estudiaba, pero en el momento de la prueba, ahí veremos. Esto es importante, hermanos. Se construye la casa, ¿por qué? Para prepararse al día de la tempestad. Esto es importante. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que construir nuestra vida cristiana, no solamente para los días soleados, no solamente para eso, sino especialmente para los días de tempestad. Para eso construimos nuestra vida cristiana, para llegar y soportar el momento cuando venga la lluvia y la tempestad. El cristiano debe construir vidas fuertes, no solamente cuando estamos bien, sino especialmente cuando viene el momento de la prueba. ¿Qué ocurre cuando usted lo que ha construido? ¿Qué ocurre cuando usted lo que ha construido no ha sido fortalecido en la roca que es en Cristo Jesús? ¿Qué ocurre, hermanos? Y es lo que vemos, el resultado después de la tormenta, y el resultado es diferente. En uno hay ruina y hay destrucción y caos, y en el otro no hay ese resultado, sino fortalece, se mantiene firme. Tenemos que entender, hermanos, que nuestras vidas cristianas tienen que ser desarrolladas y tienen que crecer en esto y tener el verdadero fundamento. Porque, hermanos, va a venir el momento de la prueba. Usted podrá decirme, no, pero yo ahorita me siento bien, mi vida cristiana está bien, me siento tranquilo, hay paz. Hermano, va a venir el momento de la prueba.
¿Y en dónde está usted sosteniendo y creciendo su fe? ¿A dónde está apoyando su fe? ¿A dónde está construyendo su vida cristiana? Recuerde lo que decía Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Y tenemos, hermanos, que construir, tenemos que edificar y tenemos que poner nuestra fe en trabajo y tener fes fuertes, sólidas, para que cuando venga el día del tormento, la lluvia, la tempestad, nuestra fe se mantenga firme. Muchos hermanos, cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, cuando vienen situaciones difíciles, culpan a Dios, huyen. Y uno dice, ¿y la fe? ¿Qué pasó con esa fe? Tenemos, hermanos, que construir una fe puesta en la roca que es en Cristo Jesús. Espero, hermanos, de que nuestra vida cristiana la vayamos a construir. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice en esta parábola. Seamos sabios, hermanos, en construir nuestra vida cristiana en la roca que es en Cristo Jesús. Si no hay otro fundamento, hermanos, va a venir el momento de la prueba y nuestra fe va a caer. Y lo que hemos construido va a caer. El pastor David Barceló decía un elemento más en lo que él exponía del pasaje que me llamó mucho la atención. Y es con respecto a la generación. Eso me llamó mucho la atención. Él decía, de nosotros tenemos casas y las casas se heredan y se pasan. Nosotros de lo que hemos construido, ¿qué estamos heredando? ¿Qué estamos pasando? Él decía, el abuelo llegó, construyó su casa, tal vez con sus propias manos, y el abuelo no se imaginaba de que en lo que él había construido, sus bisnietos estarían todavía gozando de lo que él había construido. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados de lo que estamos construyendo y de lo que están viendo sus hijos? Y el fundamento cristiano que vamos a dejar en nuestras vidas como ejemplo para ellos. ¿Qué estamos construyendo? Cristianos, hermanos, no de apariencia, sino de obediencia. Que escuchemos la palabra de Dios y que salgamos a hacer lo que Dios nos ha llamado. Amén, hermanos. Amén. Gracias por ver este sermón. Oramos que haya sido una fortaleza para su fe. Si desea más información o recursos, visítenos en nuestra página web www.iprcr.com o acompáñenos los domingos durante nuestro tiempo de culto. Tenemos la escuela dominical a las 10 y culto a las 11 de la mañana. Estamos ubicados en Cartago, Costa Rica, el Silo de los Tanques, 100 metros sur a la mano izquierda. Queda cordialmente invitado.